Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos. Arcatel Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo. Hoy para conversar con la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Encantada estar contigo, Claudio, y a través tuyo con tantos canales de regiones, Así que es. es súper importante. Desde Antofagasta a Magallanes. Qué fantástico, un cariño a todos ellos. Vamos a hablar de los temas regionales especialmente, pero antes me gustaría conversar algunos temas que han sido relevantes en la política nacional durante los últimos días. Sí. ¿Ha sido un mes difícil para usted, políticamente hablando, para su campaña? Mira, más que ser un... tú dices por qué, por los cambios de... Por la conmemoración de los 40 años y ya. de la forma en que se dio Ya. y de la forma en que se interpeló también a los actores políticos, sociales. Yo lo encuentro arcaico, lo que está sucediendo, y encuentro altamente preocupante el aprovechamiento político que ha habido. Mira, estaba leyendo en el diario que la próxima semana está la reunión de las Naciones Unidas y va a ir el nuevo presidente de Irán y va con ánimo de conversar con Estados Unidos y con Occidente sobre el tema nuclear. Y yo leí esa noticia y decía, nada más importante que sentarse a conversar con Irán y ojalá también con Corea del Norte, que son las grandes amenazas de la humanidad hoy día, ¿no es cierto?, con las bombas atómicas que se supone que están desarrollando o que a lo mejor ya tienen. Y el presidente nuevo de Irán decía que iba con plenos poderes para negociar con Occidente el tema, ¿no es cierto?, del programa nuclear. Y yo decía, ojalá que Occidente de verdad se siente a conversar con ellos sobre el plan nuclear y no empiecen a hablar de la crisis de los rehenes del año 79. A ver, Porque si empezamos a hablar de la crisis de los rehenes del 79, pueden estar 5 años discutiendo sobre eso, no vamos a llegar nunca a nada y mientras tanto va a seguir el programa nuclear. A ver, porque ¿Por qué te estoy tratando de decir hay otras eso? posturas también que señalan que es bueno hacer memoria de lo que ocurrió con la cantidad de información que existe hoy en día. Una cosa es la memoria y otra cosa es ese andar señalando con el dedo, porque acá lo que está claro es que todos se equivocaron o todos no se equivocamos, todos, no hay ninguno. Pero hay Si una el cosa- Partido hay una- Socialista, hay perdón, una si el cosa Partido antes- Socialista no hubiese introducido de adrede la violencia en la política y no hubiese dicho que estaban dispuestos a tomarse el poder, ya sea mediante los votos o mediante las armas, nunca hubiera habido un 11 de septiembre, nunca hubieran habido violaciones de los derechos humanos. Entonces, cuando realmente tú muestras la historia, un solo lado, sin contar el otro lado, no dices además que todo era en un contexto en que en Alemania los socialistas mataban, pero no te puedo contar cómo mataban Digamos a que el todos. contexto de la Guerra Fría en general. En el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la Unión Soviética, en el contexto que no había caído el muro de Berlín. Entonces yo siento, digamos, que le están haciendo un daño muy grave, porque una cosa es reconocer las graves violaciones, cosa que he hecho siempre. Y otra cosa es lo que ha tratado de hacer la Concertación, de decir aquí están los buenos y aquí están los malos, porque eso le hace un daño a nuestro país que es brutal, no solamente ahora, sino que para el futuro. Ahora, termina sorprendentemente este mes después de la parada militar, cuando consultado al presidente Piñera señala que usted se equivocó al votar por el sí. Mire, la verdad ¿Le es molestó? que... ¿Le molestó? No, no me molestó, cada uno opina lo que quiere, pero hubo un 44 o 43% del país que se equivocó, parece. No fui yo sola. Algo había en ese ambiente, en ese minuto, que hacía desconfiar profundamente de la Concertación. Habían dos bandos Pero sintió que la verdad... que el presidente la sacó al pizarrón para dar No, explicaciones por no eso. siento que el presidente haya hecho eso. Él tiene derecho a decir lo que quiera. Yo hubiera preferido que no lo hubiera dicho, claramente, porque yo respeto sus opciones y yo creo que él tiene que respetar las mías. Ahora, después de tantos Ahora, años, yo y he sido hablábamos súper antes, clara en decir que siempre, siempre he rechazado el uso de la violencia en la política, más aún cuando lo hacen agentes del gobierno, que son las violaciones de los derechos humanos, pero también debemos entender con los ojos de ese entonces, porque es muy fácil hoy día, en el año 2013, empezar a hablar sobre el pasado. Pero cuando tú lo sacas de contexto, por eso que yo hablo, ¿no es cierto? Si Irán
y Estados Unidos se van a sentar ahora a hablar de la crisis de los rehenes de 79, no va a pasar nada bueno. Ahora, si en cambio se sientan a mirar hacia el futuro, de cómo podemos librar a la humanidad de un peligro brutal que es la guerra nuclear, esa es la actitud que yo espero de todo el mundo y la que no ha existido en este último tiempo. Y creo que estamos poniendo el futuro de Chile, la solución de los problemas que hoy día están aquejando a los chilenos, en grave peligro, porque lo que están armando nuevamente es una odiosidad brutal en nuestro país. Apelando a lo mismo que usted ha señalado, al paso de los años, en la mirada distinta que se puede tener desde ahora hacia lo que pasó en el pasado, y también con lo que yo señalaba, hay mucha más información al respecto. Sí. Si hubiese tenido esa información, ¿le hubiese gustado cambiar ese voto? Nunca entro en política ficción, porque uno toma las decisiones con la información que tiene en ese minuto. Y después de la guerra es tan fácil ser general. Cuando salió a defender a Pinochet detenido en Londres. Ah, pero eso es por otra cosa. Saldría a defender, yo no salía a defender a Chile, a Pinochet. Yo salía a defender el derecho de Chile de poder ver cómo resuelve sus propios problemas. Recordemos que Inglaterra estuvo muy metido en el conflicto de Irlanda del Norte. Mataron al tío de la reina, los del IRA. Bombardearon el hotel en que estaba la Margaret Thatcher y casi vuelan al gobierno completo de Estado de Inglaterra. La guerra entre los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte causó miles de muertes. Y sin embargo, se sentaron con el terrorista, con el jefe de los terroristas, el gobierno inglés, firmaron el tratado de Belfast, el tratado que le llaman también del lunes santo o algo así. Y fíjate que el jefe de los terroristas se convirtió después en primer ministro. Entonces, cuando los ingleses han sido tan pragmáticos de que se sentaron con el jefe de la IRA a hacer un tratado para poner fin a la violencia en Irlanda del Norte y no juzgaron a nadie, ¿qué derecho tienen venir a ver cómo nosotros resolvemos nuestros problemas? Por favor, la arrogancia de Inglaterra, la arrogancia también de España. España, después de la guerra civil, donde murieron millones, no juzgaron a nadie. Entonces, ¿usted no es partidario de un tribunal penal internacional, de la forma en que funciona? O sea, yo lo único que veo es que los países... Eso, para empezar, no era un tribunal penal internacional. Fueron dos países arrogantes que se metieron en nuestros asuntos internos y algunos jueces que se metieron en eso. Segundo, en lo que yo veo en los tribunales penales y en general internacionales, ¿usted cree que alguna vez van a juzgar a China por violación a derechos humanos el Tribunal Penal Internacional? ¿Usted cree que alguna vez van a juzgar a China? ¿Alguien cree que en Chile no hay problema de derechos humanos? Pero de todas maneras está denunciado. Están todos calladitos. Perdón, no se dice nada, porque China es poderoso. Al final, estos países siempre tratan de que se haga justicia en los países menores, en los países más chicos. Pero entre ellos, a los chinos los aceptan ahí, que se sienten, nunca les dicen nada de los derechos humanos, nada. Así que no, esto es lo que yo siento es que aquí hay un doble estándar brutal de la izquierda, hay un doble estándar brutal de los países más poderosos, que ellos resuelven sus propios problemas con total pragmatismo, sin juzgar a nadie, pero a nosotros nos vienen a exigir lo que ellos nunca hicieron en sus países. Volviendo a la realidad de nuestro... Perdón, y son justamente los dos países. España, las atrocidades que ocurrieron. Con el franquismo. Perdón, antes, incluso con la guerra civil. Y después con el franquismo. ¿Y dónde están los juzgados? ¿Dónde juzgaron a alguien? ¿Alguna persona que hayan llevado a tribunales? ¿Alguna? Y los ingleses, mire, usted se sientan a conversar con el jefe del terrorismo de la IRA y nos vienen a exigir a nosotros que llevemos a todos los tribunales. Pero por Dios, hay que ser muy arrogante. Volvamos a Entonces, perdón, cualquier persona que hubieran tomado preso en Inglaterra, bajo esas circunstancias, yo hubiera salido a alegar igual. Porque es un problema de quién decide. Son los ingleses y los españoles los que van a decidir cómo nosotros enfrentamos nuestros problemas. Porque por último, si ellos hubieran llevado a todo el mundo a los tribunales, yo entendería que nos pidieran también llevar a todo el mundo a los tribunales. Pero ellos hicieron A y nos piden a nosotros Z. No, pues. Volviendo a la realidad nacional y a su candidatura, da la impresión que incluso en la centro derecha hay sectores divididos frente a la postura que se toma en el tema.
¿A usted le ha afectado eso, de la Yo forma no en he que visto- plantea la candidatura también? No, yo no he visto demasiada... Hay sectores un poco más liberales que piden acercarse, Yo soy de hacer un los- reconocimiento. Yo soy de los sectores más E liberales. incluso se ha pedido perdón de parte del senador Es Larraín. que eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Si yo en su minuto me hubiera quedado callada, hoy día estaría pidiendo perdón. Pero yo no me quedé callada en esa época. Yo fui de las que fui sumamente criticada por haber hablado de los derechos humanos hace 22 años atrás. Casi me echaron del partido. Cuando yo era estudiante, no era nadie, di una entrevista y dije que me parecía, y estaba la Junta de Gobierno todavía gobernando, antes del plebiscito, mucho antes del plebiscito, yo dije en una entrevista que el tema de las violaciones de los derechos humanos era inaceptable. Entonces yo no soy de las que callé, no era nadie, era una simple estudiante, hija de, y no callé. Y después cuando estaba recién electa diputada, me acuerdo como me llamaban traidora en la calle por hablar del tema de los derechos humanos. Entonces si yo hubiera callado en esa época, claro, yo estaría pidiendo perdón. Pero yo fui de las liberales en esa época, que era cuando contaba. Porque lo que yo siempre digo, si más gente hubiera dicho a tiempo, probablemente no hubieran podido ocurrir muchas de las cosas. Pero usted ve, mi padre tuvo siempre una actitud impecable con los derechos humanos, nosotros como familia, todos, y por lo tanto, cuando yo he dicho que no tengo por qué pedir perdón, es porque yo hablé a tiempo, que es cuando, a mi juicio, cuenta. Venir a pedir perdón 20 años después, bueno, algunos lo hacen, yo hubiera preferido que hubiesen hablado a tiempo. Candidata, le quiero pedir que vayamos a comerciales, nos separamos unos minutos Encantada. y seguimos conversando, Encantada. por supuesto, de este y muchos temas más. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Bien, regresamos a la entrevista del domingo y seguimos conversando con la candidata de la Alianza, Evelyn Matei. Dejamos pendientes algunos temas y, por ejemplo, en relación a los hechos del pasado, ya como para ir terminando con estos temas, la postura que ha tomado Carlos Ominami en relación a la acción que le correspondió a su padre, la Academia de Guerra. Mire. Dice que Michelle Bachelet y su madre se equivocan en la postura que han tomado. Mire, lo que quiero señalar es lo siguiente. Mi padre estaba en Inglaterra cuando vino el golpe. Él llegó por ahí por enero del 74. En esa época había peligro de guerra con uno de los países vecinos. Y a mi padre, que era el oficial más destacado en materia de estrategia de guerra, lo pusieron a cargo de todo lo que es operaciones, ¿ah? Que es en el fondo prepararse para. El problema es que ese cargo era para general. Es un cargo de general, solamente un general lo puede ejercer, y mi padre era coronel. Por lo tanto, le dieron un título, director de la Academia de Guerra, que no existía, porque la Academia de Guerra no existía, existía solamente el edificio, pero no habían profesores, no habían alumnos, habían desarmado todo. Nunca estuvo a cargo. No, pues, no estuvo a cargo y de hecho ni siquiera lo dejaban entrar. Entonces, en realidad, él tenía un cargo en nombre, pero no había Academia de Guerra. ¿Y a qué la obedece Academia de entonces Guerra, que se revise? Bueno, yo creo que se debe básicamente a que yo soy candidata. Me da mucha pena hacerle tanto daño a mi padre por el hecho de yo ser candidata. Aquí claramente había una embestida del Partido Comunista o de un abogado del Partido Comunista. Están mintiendo. Fíjese que ahora de repente empiezan a acordarse 40 años después de que lo vieron. Antes nunca se habían acordado, antes de que yo fuera ministra o qué sé yo. De tal manera que aquí hay una campaña de demolición hacia mi padre que es muy compleja porque lo que está haciendo está quebrando las confianzas en Chile. Y eso es súper grave porque todo el mundo sabe que mi padre efectivamente fue súper decente en su tratamiento hacia los derechos humanos, en su tratamiento hacia la entonces oposición. El día 5 de octubre, mi padre siempre trató de comportarse en forma decente. Entonces, incluso a una persona como él la tratan de demoler, como lo están haciendo Ominami y los comunistas, etc.,
Lo que estamos haciendo es quebrar las confianzas más básicas de nuestro país, lo cual es muy complejo porque hace mucho más difícil ponerse de acuerdo para ver cómo solucionamos los problemas del futuro. Acá tenemos problemas que son de educación, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de regiones que se sienten muy abandonadas, tenemos problemas con los adultos mayores, tenemos problemas con los jóvenes que tienen alta cesantía, tenemos muchos problemas hoy día. Y la verdad es que lo que decíamos, señor Esati, para poder construir instituciones justas, ¿no? Justas, un país más justo, un país más equitativo, un país más inclusivo, un país más tolerante, lo que tú justamente debes tener es elaborar confianzas entre todos los actores políticos. Y lo que está haciendo Ominami, lo que están haciendo ese abogado comunista, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, que quieren cambiar la Constitución, sacar a las Fuerzas Armadas de ahí, lo que están haciendo es más bien sembrar la desconfianza. Y así los países no... ¿Usted no es partidaria de modificar la Constitución? Algunos aspectos de la Constitución siempre se pueden modificar. Yo me estoy refiriendo a esta modificación que se dice que quieren eliminar a las Fuerzas Armadas de la Constitución, ¿no? Quieren eliminar el COSENA. Eso es puro revanchismo. Eso es revanchismo, es un revanchismo, yo te diría, trasnochado, que al final va en contra de la construcción de confianza que tanto necesitamos para construir un país amable, un país inclusivo, un país más justo, etc. Precisamente respecto a la Constitución, mirando de aquí al futuro, se señala la candidatura de Michelle Bachelet, no solamente la de ella, la de Marco Enrique Ominami, la de otros más, es que es necesario modificar la Constitución, cambiarla, ya sea bajo una asamblea constituyente o desde el Parlamento, pero cambiarla para un Chile distinto, donde gane la mayoría, se ha dicho como slogan. Sí, yo le quiero decir a la gente, mire, nos vamos a pasar 4 años discutiendo sobre la Constitución y mientras tanto los problemas suyos, que son los problemas, ¿no es cierto?, de cómo lo atienden bien en salud, cómo puede acceder a un buen médico especialista, cómo su hijo puede tener acceso a una buena educación, cómo logramos un país más inclusivo, más justo, etc. Todo eso va a quedar al lado porque van a estar todos peleándose por la Constitución. Lo encuentro realmente, pero yo creo que a eso vamos. Yo creo que hay varios... uno echa de menos la concertación de Elwin, la concertación de Enrique Correa, que hicieron un tremendo esfuerzo por llegar a grandes acuerdos en el país y que son los que nos permitieron que nuestro país fuera un país distinto dentro de Latinoamérica, un país que progresamos muy rápidamente, donde llegamos a grandes acuerdos, llegamos al acuerdo, por ejemplo, de aumentar los impuestos, de tal manera de que pudiera haber más dinero para preocuparnos del tema social, de aumentar las pensiones, en fin. Pero con todos esos acuerdos hoy día uno ya no los ve posibles. Pero con las demandas sociales que salen a la calle, como ha ocurrido justamente con la donde educación, más aumento... ¿Es posible mantener una política de acuerdos sin hacer cambios profundos, reales? Pero sí, justamente para poder hacer los cambios profundos y reales es cuando más se requieren los grandes acuerdos y los grandes consensos. Yo, por ejemplo, en el tema de las universidades... Pero solo acuerdos políticos. Sí, pues acuerdos políticos, pero sí, se requieren los acuerdos políticos justamente para hacerse cargo de esas demandas sociales. Por ejemplo, hace 6 años atrás, que yo escribí en un libro que cómo era posible que existían universidades que, a pesar de que la ley decía que eran sin fines de lucro, lucraban a vista y paciencia de todo el mundo. Y yo llamé en ese minuto a que viéramos cómo podíamos modificar eso, porque a mí me parece que si la ley dice que las universidades son sin fines de lucro, ¿cómo puede ser que durante 20 años la concertación se haya hecho la lesa y haya permitido todas esas universidades malas, rascas, muchas de ellas? Algunas de ellas, por ejemplo, la Universidad de la República, usted hubiera visto el informe financiero que había de ella, era horroroso. Igual se instaló en mi región, abrió una sede, después cerró porque quebró y a todos esos alumnos los dejó con las carreras a medio andar, igual que hoy día la Universidad del Mar. Y entonces la verdad es que nadie hizo nada. Y usted, para hacer cosas en eso, tiene que quebrar huevos. Y para quebrar huevos tienen que haber grandes acuerdos, que fueron los grandes acuerdos que hubo en la época de Elwin, en la época incluso de Frey, y que hoy día pareciera que estamos yendo más bien hacia un ámbito en que vamos a entrar en una lucha ideológica que
que en realidad le ha hecho mucho mal en general a todos los países y donde realmente al final el que más sufre es el ciudadano común y corriente que no está ni ahí con la política, pero que tiene problemas y quiere que se los solucionen. A propósito de lo que usted decía anteriormente, los problemas reales de la gente. Hay muchos problemas en regiones que se han manifestado también con demandas sociales que han sido Y tienen toda la razón. poco atendidas Pero si tienen toda la razón. tardíamente atendidas. Pero quiero que hablemos de ese tema de la vuelta, nos vamos directamente a los temas Pero de tienen regiones. Volvemos. toda la razón las regiones de quejarse. Toda. Vamos a comerciales Ya. y volvemos con eso. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Ya estamos de regreso, seguimos en esta conversación con Evelyn Matei, la candidata de la Alianza, y quedamos pendientes con los temas de región. A mí me parece, candidata, que uno de los más relevantes de lo que usted ha señalado es el tema de la tributación, que es una gran preocupación en regiones que se empobrecen al momento que tienen grandes empresas que tributan en Santiago. A mí me dio mucha pena haber estado en Pozo Almonte, que está ahí al interior de Iquique, por donde pasan todos los vehículos para la gran minería en esa zona. Ver que no tenían un liceo técnico profesional en minería. Ver que muchas de las mujeres están cesantes. Ver que muchos de los jóvenes salen de cuarto medio y no tienen qué hacer. Porque si uno tiene esas tremendas inversiones ahí, ¿cómo no nos vamos a preocupar? Porque por un lado se traen a los trabajadores en avión, a veces desde Puerto Montt, de Concepción, de Santiago, en fin, para trabajar en la minería. Y sin embargo, la gente que vive ahí donde la minería está instalada, tú dices, bueno, ¿qué han ganado ellos? Y no han ganado nada. La mayoría de esas comunidades no han ganado nada. Entonces, por eso que nosotros estamos proponiendo un proyecto que es bien importante para las regiones, y es que cada vez que se instale, por ejemplo, una forestal en el sur, o una minera, o una industria cualquiera, por ejemplo, en el Biobío, que tengan que dejar el 1% de lo que invierten en dinero para la comunidad donde se instalan. Y que esa comunidad pueda decidir si van a hacer un hospital, o si van a mejorar el consultorio, o si van a hacer un liceo técnico profesional, o si van a capacitar a sus trabajadores, en fin, que sea la comunidad la que decida en qué va a invertir. Y que después esa misma empresa, cuando ya esté dando utilidades y esté, ¿no es cierto?, pagando impuestos por utilidades, que el 10% de ese pago de impuestos por utilidades quede también en la comunidad donde están produciendo. Que la comunidad decida La comunidad ¿bajo qué institución? Los tenemos que ver cuáles son ¿Usted no las es partidaria de instituciones? tener intendentes electos? No, de en ninguna las regiones? manera. Lo que sí soy partidaria de tener un presidente del CORE electo. Pero el intendente en realidad es un enviado, es un designado del presidente de la República. Por lo tanto, en realidad no cabe un intendente electo con la figura de un país unitario. Si nosotros fuéramos un país federal, como lo es Alemania, como es Argentina, como es Estados Unidos, claro, ahí efectivamente son electos, pero son federales. Por eso que en el fondo la idea es elegir al presidente del CORE, el intendente, que es el representante del Ejecutivo, tiene que seguir nombrándolo el presidente, pero la idea es que sean las propias comunidades. Y no, yo no pienso en el CORE, que sea el CORE el que decida. No, tiene que ser la comunidad. Y tiene que ser la comunidad porque si elige el CORE, probablemente se van a llevar la plata de Pozo Almonte, se la van a llevar a Iquique. Pero ese, porque en el fondo el problema que tenemos es en la el región problema, es- ¿la comunidad cómo? ¿Bajo Claro. qué estructura? Bueno, hay distintas formas que las tendremos que conversar, pero por ejemplo, perfectamente uno podría decir, se van a poner 6 proyectos que la gente podrá proponerlo, podrán pasar, por ejemplo, por los concejales. ¿Plebiscitarlo? Y claro, perfectamente puede ser algo en que la gente vote. ¿Cuál es el proyecto que más desean para su propia comunidad? Me parece que efectivamente ahí la democracia local
debiera funcionar. Ahora, usted ha propuesto, a propósito de lo que señalaba en Pozo Almonte, ¿cierto? Donde un consultorio o las escuelas prácticamente Sí. están en pésimas condiciones y así en otras regiones del país Perdón, también. yo no estoy hablando en contra del alcalde de Pozo Almonte, que se tenga claro. Estoy hablando nomás de cómo hoy día... Una referencia, un ejemplo. Es una referencia, sí. Así que no... Sí, pero- esto mismo se da en muchas otras Es que, sí, localidades. que quiero yo ir al fondo. Usted ha propuesto consultorios de excelencia con Sí. especialistas. Sí. ¿Cómo se logra eso si incluso los hospitales regionales están sin especialistas? Bueno, en ese sentido el presidente Piñera ya ha hecho andar un plan espectacular, que es capacitar, o sea, a especializar a 800 médicos al año, que van a tener su especialidad, son 2 años que tienen que estar estudiando, ¿no es cierto?, que el Estado se los paga, y después se tienen que ir 4 años a regiones, y el Estado los manda. Entonces vamos a tener este año 800 nuevos médicos especialistas, el próximo año 1.600, después nos vamos a 2.400 y después ya nos vamos a 3.200 nuevos médicos especialistas que van a estar en regiones. Y eso es muy importante y creo que algunos de ellos debieran ir a los consultorios. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que todos los consultorios, no, que haya un consultorio en cada comuna que tenga más de 40.000 habitantes, que sea un consultorio especial, que trabaje de 7 de la mañana a 10 de la noche. Porque hoy día si usted es trabajador, tiene que decidir si va al médico o si va al trabajo. Por las horas de espera. Por las horas de espera y, claro, y por las horarios de atención. Segundo, que tenga especialistas, que tenga también, o sea, si usted va a tener un cardiólogo, tiene que tener los equipos de cardiología para poder, ¿no es cierto?, hacer los exámenes y todas las cosas, que tenga gastroenterólogo, que tenga posibilidad de tomar rayos X, una serie de tal manera que esos consultorios de excelencia, como le estamos llamando, sean más resolutivos. Ahora, ¿usted es partidario de traer médicos extranjeros? Hay alcaldes Sí, que absolutamente. están tomando la solución por sus manos y fueron a Así buscar es. partieron a Ecuador. No tengo ningún problema en traer médicos siempre que sean buenos médicos, por eso que yo estuve a favor de que todos los médicos tuvieran que dar el examen, ¿no es cierto?, médico, y ahí nos dimos cuenta que habían universidades que la mitad de los médicos, después de 7 años, no eran capaces de pasar el test. Esa es la calidad de la educación que heredamos de los gobiernos de la concertación, porque todo eso empezaron a estudiar durante los gobiernos de la concertación. Se permitió que entrara personas, se permitió que funcionaran universidades que nunca debieron haber funcionado. En todo caso, por ejemplo, traerse médicos españoles, usted comprenderá, si pueden ejercer en España, pueden ejercer en Chile. Y en ese sentido se hizo un convenio en que se les reconocen los títulos, creo que hasta el año 2015, porque usted sabe que para un médico español venir a funcionar en Chile significa que tiene que revalidar todo el título, casi tiene que estudiar medicina de nuevo. Pero en este caso se revalidaron los títulos. Antes que se nos vaya el tiempo, ya el lunes comienza una nueva campaña. No es una nueva campaña, es la misma. ¿Otro énfasis? Lo que pasa es que las campañas naturalmente van evolucionando. Nosotros cuando partimos teníamos pocos equipos, por lo tanto partimos con lo que había nomás, ¿no es cierto? Y a esta altura ya tenemos una campaña más elaborada, pero que tiene la misma base de lo que habíamos hecho. ¿A captar qué voto? ¿El de la derecha tradicional o como se esgrimió en un principio era necesario ir hacia los votos que, por ejemplo, dejó Andrés Velasco o el mismo Parisi, como ha señalado yo creo que la gente... el presidente Piñera? Hay alguna gente que es muy ideológica, que vota siempre igual. Hay un grupo grande de gente que dice, ¿sabes qué más? Esto me tinca y esto no me tinca. Y el tincar o no tincar tiene que ver con que si uno les habla con la verdad o no, si uno es sensato o no, si uno le está proponiendo cosas que a ellos les hagan sentido. Yo siempre digo, a ver, la salud no es ideológica, la educación no es ideológica, las pensiones no son ideológicas. O sea, nos vamos a enfrascar en puras discusiones ideológicas sobre la Constitución o vamos a ir solucionando los problemas que le aquejan a la gente hoy día. Yo fui senadora, diputada durante 21 años, vi la angustia de la gente con sus problemas cotidianos. Y yo siempre decía, pucha, este problema que tiene la señora Elsa, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con que si es de derecha o si es de izquierda? Es nomás con ser de buena voluntad, entender cuál es su problema, ponerle todo el énfasis posible para tratar de solucionarle su problema. Y yo siento que la ideología, el exceso de ideología nos va a matar, nos está empezando a matar. Creo que realmente es un tremendo error.
ir a buscar a gente profundamente ideológica. Yo creo que la gente es mucho más sensata de lo que creemos y lo que está viendo es, ¿le creo o no le creo? Hemos conversado se nos fue volando la media hora con la candidata Belén Matei. Muchísimas gracias por estar con Encantada. nosotros. Un gusto y mucho cariño a todas las regiones. Soy la única candidata presidencial que vivió durante 13 años en región, así que conozco realmente esa rabia, esa impotencia que hay de muchas regiones que sienten, digamos, que Santiago se lo come todo, que Santiago decide todo, que Santiago se queda con toda la plata, así que tengan claro que los voy a representar con mucha, mucha pasión, porque yo lo viví. Un beso. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes también por la compañía en esta entrevista del domingo. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias.